4, redondeámelo. Otro golpe al bolsillo, Mate. Exactamente, Vero. Estaban anunciados para marzo y se adelantaron estos aumentos, sobre todo en la línea de colectivo. Hay que decir que empieza por unos días un esquema bastante raro e inusual en la zona del AMBA, que es que va a haber tarifas diferenciadas según el recorrido que haga el colectivo. Es decir, si el colectivo exclusivamente pasa por la Ciudad de Buenos Aires, va a ser este esquema que decías vos, con 408 pesos el mínimo y 489 el más común, ¿sí? Que es el viaje cuando uno le dice al colectivero hasta dónde va. Es la tercera sección de distancia entre más o menos 60 cuadras y está a 489 pesos. Ahora, los colectivos que crucen y vayan y vengan de General Paz van a mantener el esquema actual, que es el de 370 al mínimo, al igual que los colectivos que solamente son de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Los que empiezan con 200 hacia adelante. Así que un esquema bastante anormal porque siempre había habido una tarifa única para los colectivos de toda la zona metropolitana. Hay que ver qué decide la provincia de Buenos Aires respecto ¿Por qué se sectoriza de esta manera? Porque en el año pasado la Ciudad de Buenos Aires se hizo cargo, o en realidad la Nación le devolvió el uso de los colectivos que pasan exclusivamente por la ciudad. Son 31 líneas, ¿sí? Por ejemplo, no sé, el 132, que solamente es el recorrido Retiro Flores, no va a la provincia, es un colectivo propio de la ciudad. Entonces, la ciudad fija el precio. También la ciudad fija el precio del subte, ¿no? Que obviamente exclusivamente pasa por su territorio. Y eso el 28 de febrero va a darse un aumento y va a llegar a 832 la tarifa de subte, el viaje. ¿Sí? A tener en cuenta porque es un aumento más fuerte que el de los colectivos. Lo bueno dentro de todo es que se mantiene el esquema de combinación, es decir, cuando haces el segundo viaje te sale al 50% y ahí obviamente ayuda a la gente que tiene que hacer colectivo subte, colectivo tren, etc. La combinación. Por uno dice, bueno, ¿aumenta cuánto? No sé. Es un 10% en este caso. Un 10% en este caso, pero ves anterior que ha subido mucho menos en cuanto a porcentaje, pero cuando vos tenés que hacer una combinación, el tren, colectivo y subte, ahí se encarece. Sí. Es para llegar a tu puesto de trabajo, después el regreso también. Son 3 medios de transporte, suma. Sí, ¿Cuánto gastas en la semana? ¿Cuánto gastás? ¿Cuánto gastás, Mateo? Sumame los 3 medios de transporte con la red sube que van bajando y todo eso. Bueno, ¿cuánto gastás? Un promedio está en torno, si no me equivoco, a los 25.000, 30.000 pesos por semana. Está bien, por semana. Bueno, decide en una ida, ponele. ¿Cuánto gastás? 400 más el 50%, ponele son... No, en una ida 1.200. 1.200. ¿Sabés cuánto está el pasaje en Rosario? Bueno, pero no, contestame lo que yo te digo. Contestame lo que te digo. 1.500 pesos. Bueno. 1.500 pesos en Rosario. Y en Rosario se duerme la siesta. Entonces, ¿cómo trabajan los negocios? De 8 a 12 y de 16 a 20. ¿Qué hace el laburante? Va. ¿Sí? Bueno, pero es una 1500. mayor cercanía. El que trabaja en un lugar que duerme la siesta generalmente va caminando. ¿Por qué va caminando? ¿Para qué va caminando? En Rosario, o sea, alguien que vive en Villa Gobernador Galvez, en mi ciudad, mi amada ciudad, les mando un beso muy grande a todos, que vive en Villa Gobernador Galvez, tiene que ir a Rosario, tiene 40 minutos de viaje en colectivo, ¿sí? Porque para llegar al centro son 40 minutos, viaja, 40 minutos, llega, labura, paga 1.500, a las 12 cierra el comercio, tiene que esperar hasta las 4 de la tarde, no se puede quedar haciendo tiempo, es un embole, vuelve, 1.500 más, 6 lucas por día gasta. ¿Y vos me querés hacer creer a mí que es caro el pasaje en Buenos Aires? Realmente, yo lo que les digo es que tienen que empezar a tener un poquito de solidaridad con todo el país, porque seguimos hablando de que en Buenos Aires, donde los sueldos son más altos que en el interior, mucho más altos, donde la comida es más barata que en el interior, donde hay un montón de situaciones favorables, nos quejamos por el precio del transporte. Igual que... 408 pesos el pasaje, sí. nos dijeron, El ¿se acuerdan? mínimo. ¿Te acordás de la campaña del miedo? Cuando nos dijeron, mirá que gana Milei y va a estar 800. Hace un año y medio que Milei presidente ya y recién está a 400. No, está bien, pero hay que ser un poquito más considerado con el trabajador de a pie que se levanta a las 4 de la mañana, el que a veces puede o se está privando de tomarse una coca no sé, en el trayecto, un pancho, lo que sea, algo para comer. Hay que ser un poquito más considerados. Yo entiendo esa comparación de muchas provincias, sale mucho más caro, pero estamos hablando de la ciudad de Buenos Aires, estamos hablando de Cava, y que venir de zona sur o zona norte, tenés que hacer combinación y se encarece. De verdad, entiendo lo que pasa en las provincias, no es que estoy desmereciendo que sale más caro y que tiene que viajar. O sea, lo que está pasando acá en la ciudad es que cuando un trabajador se levanta y tiene que hacer 3 o 4 combinaciones, incluso a veces tiene que tomar un Uber porque no llega, se encarece mucho el pasaje. Y cuando llega a fin de mes, sacás la cuenta y decís, pero para un cuarto de mi sueldo se me está yendo en el viático. ¿Por qué no empezamos a pensar en los problemas estructurales que tienen lugar? Por ejemplo, doy una opción. ¿Por qué viaja tanta gente de la provincia de Buenos Aires o de todo el conurbano bonaerense a trabajar a Capital?
¿Y ¿Por porque qué? no hay Hay una trabajo? centralización. Bueno, pero Y algunas entonces- empresas están acá. Pero entonces empecemos. Pero Mateo recién Pasa decía, los que duermen la siesta son los que trabajan cerca y van caminando. ¿Y por qué no empezamos a ver por qué? en el lugar donde vive la gente que viene a trabajar a Buenos Aires qué es lo que pasa en los gobiernos también de esos lugares, que no hay puesto de trabajo para que esa gente pueda trabajar cerca de su casa, Nah, pero en el lugar de tema tener que de estar Dios- viajando Dios está en 2 todos lados, horas, se pero pierden sus 4 horas por oficinas día. están en Buenos Aires. Dios está en todos lados, pero sus... Eso también porque hay mejores Vengan a trabajar. En el... Eso- Y te ahorras toda la guita No, del tampoco, pero traslado. tampoco. ¿por qué? ¿Pero por qué le corta las alas y ¿En las serio? oportunidades Vivo Vos sos la casero. hija- El Claro, NAF, de formación y hay que haber... Yo también he trabajado. Vos estabas... Aparte